Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Episodios en los que queremos traerte una forma de ver que te ayude a moverte en dirección de lo que te importa, a moverte en dirección no solamente de eso que te importa, sino a lograr lo que tú también quieres lograr desde el punto de vista de tu propia transformación y de cómo acompañas, cómo lideras, cómo generas también procesos de transformación, quizás en los sistemas de los cuales tú haces parte. Hoy quiero compartirte algo que he identificado a través claramente de mi experiencia propia, personal, siendo un agente de transformación, y adicionalmente también te voy a compartir cosas que vienen de lo que he identificado trabajando con muchas personas, líderes, emprendedores, innovadores y en general lo que llamo agentes de transformación a través de los años. Identifiqué 9, son solamente 9 trampas mentales, trampas que nos limitan, errores que cometemos cuando pensamos con respecto a nosotros mismos y a lo que nosotros queremos como agentes de transformación, como agentes de cambio, como personas que queremos contribuir a construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Primera trampa o primer error para meternos directamente ahí. Esa primera trampa o ese primer error tiene que ver con la búsqueda de claridad y de perfección. Es la creencia que nos lleva a pensar que la claridad o la solución deben ser perfectas y completas antes de poder actuar. Es confundir la perfección con el compromiso. Y eso usualmente nos paraliza y en lugar de llevarnos a la acción, en lugar de llevarnos a probar cosas e iterar, lo que hace es que nos mantiene quietos en donde estamos. Entonces, ¿cómo se manifiesta un poco esta trampa? Se manifiesta en pensar que necesitamos tenerlo todo claro antes de avanzar, que solamente hay una manera correcta de hacer las cosas. Sentimos que como no sabemos cómo hacerlo, entonces no podemos tomar acción porque no sabemos cómo. Y nos decimos cosas del estilo de cuando tenga el plan completo, ahí sí voy a empezar. Si no puedo hacerlo perfecto, pues mejor no lo hago porque no me quiero equivocar. ¿Cómo nos podemos mover a un lugar más de protagonista? A ese lugar del que nosotros hablamos, que es el lugar de la gente de transformación. Nos movemos tomando lo que nosotros llamamos acción generativa. Es decir, nos atrevemos a probar, nos atrevemos a iterar y nos atrevemos a hacer ajustes. Porque la claridad no nace de pensar las cosas, la claridad nace de estar en acción, de estar en movimiento. Y eso es lo que reconocemos acá. Y por lo tanto, nos comprometemos con testear, comprobar, con pilotear cosas y sobre todo nos comprometemos y nos vemos como alguien que es capaz de aprender de esos experimentos. Estamos dispuestos a no ser perfectos y a no hacerlo perfecto, porque es el proceso el que revela cuál es la información que necesitamos incluso es el que revela cuál es la ruta que necesitamos seguir para lograr movernos en dirección de lo que queremos y llegar a donde queremos llegar. Segunda trampa o segundo error que cometemos. Tiene que ver con la dependencia externa y darle poder al afuera y tiene que ver con la dificultad para tomar iniciativa. ¿Por qué? Por un lado, muchas veces tiene que ver con que no tenemos la confianza y no sentimos la confianza necesaria o el permiso necesario para actuar. Y hay veces incluso lo que pensamos es, yo voy a esperar a que otros cambien primero. Y luego sí, yo voy a poder tomar acción.
Ahora, eso no somos tan conscientes de que no lo decimos. Pero normalmente entonces ahí lo que hacemos es que le transferimos nuestro poder a algo que está afuera, a algo que es externo, a nuestro jefe, al sistema, a nuestros sentimientos, y por lo tanto posponemos la transformación, que debe principalmente empezar por nosotros, por ese espacio de influencia propio. En esta trampa nos decimos cosas del estilo de, bueno, yo voy a tomar acción, pero cuando me sienta preparado, cuando esté más confiado, ahí voy a actuar. O sabes que cuando mi jefe, cuando mi equipo o cuando el sistema cambien, entonces yo ahí voy a poder hacer algo porque es que yo solito pues en este momento no puedo hacer nada hasta que ellos no cambien. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí en este segundo, en esta segunda trampa? A movernos al espacio de la responsabilidad y a un espacio de querer influenciar, querer actuar desde nuestro espacio de influencia, sin esperar a que la confianza o a que otros cambien primero. Nos damos cuenta, y es la invitación a que nos demos cuenta que la confianza no precede, no viene antes de la acción, sino que la confianza viene a través de la acción. Tercera trampa de pensamiento, tercera trampa de nuestra forma de ver las cosas. Esta tiene que ver con la grandeza y subestimar lo pequeño. Es pensar que la acción no vale la pena si no es grandiosa. Uy, yo sí que me veo en esta. Bueno, me veo en todas, pero en esta me veo muchísimo. Es como que yo quisiera hacer cosas gigantes y tener un impacto que fuera además súper visible. Y entonces ahí subestimamos el poder de lo pequeño, subestimo el poder de lo pequeño. Nos olvidamos que las transformaciones sistémicas, la mayoría de las veces, se construyen a través de gestos que pueden ser quizás pequeños, entre comillas, pero que son consistentes, que son coherentes y que son sostenidos a lo largo del tiempo. Y aquí nos decimos cosas del estilo de la siguiente. Nos decimos cosas del estilo de, si yo no estoy cambiando el mundo, no vale la pena. Nuevamente me veo ahí súper reflejado. Y nos decimos cosas como, esto que yo puedo hacer es muy poco para el tamaño del problema, demasiado grande. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? A que empecemos a ver y a tener coherencia con con la sostenibilidad de lo pequeño, con el poder es lo que llamaríamos el poder de la gota de agua. Es reconocer que lo pequeño, cuando es sostenido a lo largo del tiempo, es el inicio de una transformación sistémica de verdad. Entonces, que empecemos a apreciar y a darle valor a eso. Tiene mucho que ver con el valor y el poder de la práctica. Muy bien. Cuarta trampa en la cual caemos sin darnos cuenta muchas veces. Tiene que ver con nuestra identidad y tiene que ver adicionalmente con la comparación que hacemos. Es donde aparece este complejo del impostor o síndrome del impostor y aparece una comparación que es destructiva. Es creer que necesitamos ser como alguien más o tener su estatus o sus características para poder realizar el cambio. Aquí es donde nos decimos cosas del estilo de, es que yo no soy como fulanito, como X, Y, Z, alguien. Y por lo tanto yo no puedo hacer lo que él o ella o ellos hacen. O nos decimos, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para enfrentar semejante tipo de desafío? Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? La invitación es, primero que todo, a actuar de manera auténtica, coherente con nosotros mismos. Lo que nosotros hacemos, si bien está al servicio del mundo, por lo menos así muchos de nosotros estoy seguro que lo vemos, también tiene que estar al servicio nuestro. Tiene que ser satisfactorio para nosotros mismos, tiene que tener sentido para nosotros mismos y por lo tanto la invitación aquí es a ser auténticos y a darnos ese valor que nos merecemos, a que generemos valor siendo auténticos, porque realmente a nadie servimos tratando de ser alguien que no somos. Por lo tanto, que no tengamos esa necesidad de ser o de compararnos con alguien más, que nos demos autoridad para ser nosotros mismos. Y la palabra autoridad viene de ser autor. Seamos autores de nuestra propia vida y seamos nosotros mismos. Porque la verdad es que no podemos ser nadie más. Incluso cuando nos comparamos, estamos siendo nosotros mismos en esa comparación.
seamos nosotros mismos sin necesidad de compararnos, por lo menos sin necesidad de todo el tiempo estarnos comparando. Muy bien, siguiente, la mentalidad de escasez y miedo a los recursos. En esta mentalidad de escasez y de miedo a los recursos, entonces creemos que si no tenemos algo, que hay algo que nos está haciendo falta en el tener. Y si no tenemos ese algo, entonces no vamos a poder avanzar en dirección de lo que nosotros queremos. Es pensar que esa falta de algo es una barrera absoluta para lo que queremos lograr. La mentalidad de escasez nos limita en lugar de inspirarnos y no nos permite traer la creatividad para usar lo que sí tenemos. Ahí lo que hacemos es que nos decimos cosas del estilo de, es que si yo no tengo tiempo, es que si yo no tengo presupuesto, es que si yo no tengo apoyo, X, si yo no tengo algo, entonces yo no puedo actuar. Y por lo tanto, la invitación a qué es, a que seamos creativos, a que traigamos la creatividad y a que aprovechemos lo que sí hay, lo que sí funciona, lo que sí tenemos. Incluso que nos movamos a la gratitud, que usemos lo que tenemos ahora para dar el primer paso y para encontrar soluciones que sean creativas a los desafíos que tenemos. Texto. Este también, muy frecuente, lo he vivido y lo he visto. Tiene que ver con el ego del Salvador, con querer ser el héroe. Y eso produce un poco de arrogancia, de omnipotencia. Es creer que nosotros tenemos que asumir toda la responsabilidad del cambio, que todo el cambio recae en nosotros y por lo tanto necesitamos ser el héroe. Esto nos lleva a lo que hoy en día es tan famoso, que es el burnout, y nos impide realmente transferirle y desarrollar capacidad en otros para que también se conviertan en esos agentes de transformación. Nosotros tratamos mucho, y esto es lo que hacemos en el ADN transformador, justamente de desarrollar tu capacidad de ser agente de transformación para que no te veas tampoco como el héroe o la heroína. Para que no caigas en la trampa de decir, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O incluso, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? A buscar ese liderazgo un poco más distribuido. Ese liderazgo que no se basa en la jerarquía, sino ese liderazgo que se basa en la capacidad que tenemos los seres humanos de comprometernos y de hacer promesas. Y que nos comprometamos aquí, esa es la invitación, a desarrollar también a otros, desarrollar liderazgos. Un agente de transformación efectivo, creemos nosotros, tiene éxito porque es capaz de hacer que otros también sean agentes de cambio, agentes de transformación, porque se comprometen. Y por lo tanto, no es necesario que lo hagamos todos nosotros mismos. Entonces, la invitación es a que nos enfoquemos en transferir la capacidad, no necesariamente la responsabilidad, pero sí la capacidad de ser agentes de cambio y de evitar ese burnout, esa abrumación, esa ansiedad que viene y ese estrés que viene de tratar de hacerlo todo nosotros. Séptimo, últimos tres. Evitar la tensión y el conflicto innecesario. Esa tendencia a buscar que la transformación sea cómoda y evitar el conflicto, que algunos lo llaman como la falsa seguridad de la zona de confort, nos evita y nos lleva a evitar abordar los problemas que son sistémicos, incluso culturales profundos, por miedo a la confrontación, por miedo a generar tensión. Y entonces nos decimos, no, es que es mejor evitar problemas, es mejor evitar conversaciones difíciles, es mejor ignorar la resistencia o es mejor rehuirle al desorden. Nos decimos cosas como, es mejor llevar las cosas en paz y evitar la confrontación o generar tensión. ¿Cuál es la invitación acá? La invitación es a que busquemos generar y lograr pasar a ver, una manera de ver que la tensión, hay una tensión que es productiva, hay una tensión que genera movimiento y a que tengamos un abordaje sistémico, que aceptemos que cualquier cambio significativo requiere tensión, no tensión de la que nos estresa hasta rompernos, sino tensión productiva que genera movimiento. Y que
abordemos los problemas que son sistémicos, problemas culturales de manera directa. Sobre todo, que aprendamos a escuchar de manera generativa, que tengamos una escucha que está enfocada en no solamente lo que está siendo dicho, sino también en qué es eso que quizás no está pudiendo ser dicho y qué es eso que yo quiero generar aquí. Ese es el tipo de escucha que nos va a ayudar a movernos a una atención productiva. Octavo, penúltimo, penúltima trampa. Tiene que ver con esta idea que tenemos que hace que nos apeguemos a una metodología o a una herramienta y que nos volvamos, por lo tanto, muchas veces dogmáticos. Y en esto, bueno, yo me he visto muchas veces y yo me he visto encontrando cosas en la vida, por ejemplo, al principio, el coaching, por ejemplo, el volverme incluso vegetariano en algún momento, cosas que yo creía que tenían que ser así y que hacían que en vez de convertirme en un facilitador de un pensamiento adaptativo, me quedara tratando de convencer a los demás de una manera rígida, siendo un evangelista de un dogma. Entonces la invitación aquí, ¿cuál es? Justamente a buscar adaptarnos y a convertirnos en facilitadores, facilitadores de una forma de pensar. Un facilitador es un provocador, un facilitador no es alguien que hace por los demás ni que los convence. Un facilitador es alguien que genera oportunidades para que los demás vean las cosas de otra manera, si es que eso es posible. Y finalmente, última trampa, en este video, en este podcast, en este episodio de hoy, es olvidar que realmente no se trata tanto del resultado final como del proceso. Y esta sí que, uy, a mí sí que me cuesta trabajo esta porque tiendo a pensar mucho en términos del resultado y especialmente en ese resultado grande que yo quisiera ver. Yo quisiera ver el cambio que quiero ver en el mundo, en mi vida. Es decir, mientras estoy vivo. Y lo más seguro es que no lo voy a poder ver. Y tengo que recordarme que es el resultado consecuencia del proceso, pero que realmente el proceso es el propósito. Y esa es la invitación aquí, a que veamos que el proceso es el propósito, a que recordemos que es el propósito en donde está la verdadera transformación, es el proceso que es el propósito en donde está la verdadera transformación. Que cada cambio, cada transformación ocurre en cada conversación, en cada intento que hacemos, en cada aprendizaje del camino. Que aprendamos y aprender a valorar el aprendizaje continuo y la transformación personal que ocurre en cada intento. Este es uno de los más difíciles. Implica mucha resiliencia, mucha persistencia. ¿Cuál de estos 9 es más el tuyo? O si eres como yo, pues no, yo tengo por ahí 2 favoritos de los 9 que les acabo de decir. ¿Cuál es más el tuyo? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué herramienta podrías incorporar para tú poderte mover de esta mentalidad limitante a una mentalidad más de protagonista? En resumen, ¿cómo poder pasar de esta mentalidad de que necesito saber cómo y ser perfecto a una mentalidad de voy a probar, voy a iterar y voy a aprender? ¿Cómo poder pasar de esta mentalidad de necesito ser como alguien más, como ellos, o tener el estatus que alguien más tiene, a una mentalidad de me voy a hacer cargo, voy a ser responsable, de manera auténtica y a generar valor a mi manera, mientras cultivo la confianza? ¿Cómo poder pasar de necesito tener los recursos completos a decir voy a usar lo que tengo y a dar el primer paso? ¿Cómo poder pasar de el temor a la tensión y al conflicto a una escucha generativa en donde yo pueda escuchar qué es lo que no está pudiendo ser dicho y qué es lo que yo quiero generar aquí? Y finalmente, cómo poder pasar de una necesidad de control y de querer ser el héroe a un enfoque en el desarrollo de otros y en un liderazgo más orgánico, más basado en lo que cada uno puede ofrecer y con lo que se puede comprometer. Esa es la invitación el día de hoy para
que ojalá podamos continuar dando el siguiente paso en este proceso de ser agentes de transformación. Espero que este episodio genere valor para ti y que nos dejes tus comentarios, que ojalá lo compartas con alguien que creas que se pueda beneficiar de él y que sigamos en la conversación, el ADN transformador y esta conversación grande que tiene que ver con cómo construimos ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible para nosotros, con otros y para el mundo. Gracias. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.